Hola profesora, espero esté teniendo un buen día. Presentaremos nuestro trabajo en equipo sobre presidentes de México del periodo 2000-2018. Como ven en pantalla, los integrantes de mi equipo son Vega Zárate Daniel, Diego Pérez Sánchez, Santiago Armengol y de Rolando, Toledo López Pablo Enrique, López Cabrera Cintia, Chipule Vázquez Ahmed Yael y Bravo Cruz Kevin Isaú. Ok, empezamos con el índice. Como número 1 tenemos a Vicente Fox Quesada y por lo consiguiente sus antecedentes, elección, sus reformas y política exterior. Como siguiente punto tenemos a Felipe Calderón Hinojosa, antecedentes, elección, reformas y política exterior. Como número 3 a Enrique Peña Nieto, antecedentes, elección, reformas y política exterior. Ok, continuamos. Como número 1 tenemos a Vicente Fox Quesada. ¿Quién fue? Vicente Fox fue un político y empresario mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006. Su elección marcó el final de un periodo de más de 70 años en el que todos los presidentes de México fueron militantes del Partido Revolucionario Institucional o de los partidos que dieron origen a este. Durante su administración al frente de México, el país se sumergió aún más en el neoliberalismo, aplicando polémicas medidas en sectores como la agricultura y la energía. Sus antecedentes fueron: desde 1997, Fox había manifestado públicamente su interés por ocupar la presidencia de la República, logrando el 14 de noviembre de 1999 ser elegido como candidato presentado por la Alianza por el Cambio, PAN, para las elecciones del año 2000. En el lapso de elecciones, Vicente Fox se convirtió en el primer presidente de la historia moderna de México en no contar con la mayoría absoluta de las cámaras de diputados ni de senadores, razón que le impidió impulsar la aprobación las 3 reformas más importantes que había planeado para su mandato. En tanto a sus reformas, las reformas que planeaba ejecutar fueron la reforma fiscal, la reforma energética y la reforma laboral. Esto por no obtener apoyo de la mayoría de los diputados en el Congreso. Como lo mencionábamos antes, Fox no pudo cumplir sus metas. En cuanto a la política exterior, su desempeño en la política exterior se critica muy poco efectivo. Primero porque las relaciones con Estados Unidos llegaron a un momento de tensión debido a que el gobierno de Vicente Fox manifestó su rechazo de manera oficial en el Consejo de Seguridad de la ONU a la guerra de Irak, precisamente en los momentos cuando se buscaba el apoyo del presidente Bush para la aprobación de un acuerdo migratorio. Como número 2 tenemos a Felipe Calderón Hinojosa. El sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista en la historia de México. Por desgracia, para este país, muy probablemente este periodo será recordado como el más violento de los últimos 50 años, lamentablemente. En tanto a sus antecedentes, la vida política de Calderón se inició tempranamente, ya que, según las palabras, comenzó de niño, repartiendo volantes y pintando bardas para el Partido de Acción Nacional, PAN. A esa agrupación política había llegado de la mano de su padre, Luis Calderón Vega, un activo militante, además de historiador, que años después, en 1981, resolvería abandonar las filas del PAN por considerar que se había convertido en un partido de la clase empresarial, si bien en ese momento era diputado federal. Elección. Felipe Calderón llega a la presidencia a partir de una elección seriamente cuestionada por uno de los contendientes y por una parte importante de la población, lo que de alguna manera condicionó la trama y el final. En tanto a sus reformas, aunque el gobierno de Vicente Fox 2001-2006 no logró poner en práctica ninguna nueva reforma, el de Calderón consolidó 5 en el terreno económico, no todas trascendentales: la fiscal 2007, la del sistema político de pensiones 2007, la energética 2008, la de competencia 2010 y la laboral 2012.
Política exterior. En el caso de la política exterior del presidente Felipe Calderón, se ha dicho que no fue prioridad, ni contó con un proyecto definido, aunque en efecto no hubo un programa tal como en el gobierno de Vicente Fox. Por ejemplo, lo cierto es que sí hubo lineamientos, un proyecto, si se quiere, en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores y en menor medida en los informes laborales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y finalmente, como número 3 tenemos a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, Atlacomulco, Estado de México, 20 de julio de 1966, fecha de nacimiento, es un abogado y político mexicano. Se desempeñó como el presidente de los Estados Unidos mexicanos desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018. Es abogado por la Universidad Panamericana y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es miembro del Partido Revolucionario Institucional desde 1984. Sus antecedentes. Antes de la presidencia, se desempeñó como subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel Rojas, secretario particular del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, secretario de Administración del Gobierno del Estado de México, diputado local por el Distrito 8 en el Congreso del Estado de México, y fue coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Lamentablemente tenemos esta elección que es entre 2005 y 2011. Fue gobernador del Estado de México, tras lo cual contendió por la presidencia de México en las elecciones federales de 2012 por la alianza electoral Compromiso por México, que agrupaba al Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México. Fue elegido y ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 29 de agosto del 2012, tras la impugnación presentada y a pesar de las acusaciones de fraude electoral realizadas por su contrincante Andrés Manuel López Obrador, actualmente presidente. En tanto sus reformas, él, a comparación de los anteriores mencionados, logró desempeñar muchas reformas, tanto para bien, para mal. Aquí le mencionaré algunas como reforma laboral, reforma de competencia económica, reforma de telecomunicaciones, reforma financiera, reforma hacendaria, reforma energética, reforma político-electoral, reforma en transparencia, Código Nacional de Procedimientos Penales, reforma educativa y reforma en seguridad social. Como bien decía, no todas trajeron cosas buenas. En tanto a su política exterior, Enrique Peña Nieto expresa en su libro México, la gran esperanza, que ha habido un gran deterioro en la política exterior mexicana, que el país debe recuperar su liderazgo mundial y hace énfasis en utilizar la política exterior como una herramienta para el desarrollo económico. A continuación podremos ver un video. Que de igual manera le anexaremos el link de este video, ya que es muy largo y nos causaría problemas para su envío. Gracias por su atención, profesora. De antemano, el grupo 407.